tenía mi anterior actividad, había tenido que ir a visitar a un empresario por un tema laboral, y después de hablar todos los temas que teníamos que hablar, cuando ya me retiraba, me dice, viene aquel, dice, me va a pedir que le venda y no estoy seguro si me va a poder pagar. Dice, no sé si me va a poder pagar y no tengo miedo de poder venderle. Le estaba yendo muy bien a este empresario, se encargaba él prácticamente de todas las áreas de su empresa. Entonces le dije, bueno, si no sabes, si es lo más seguro que no te vaya a poder pagar después la mercadería que va a llevar, ¿para qué lo vas a recibir? Ni siquiera le venda. Me dice, no. Uno lo piensa con la cabeza de una persona común y corriente, pero él como empresario me dice, pero lo tengo que escuchar igual. Tengo que recibirlo y escucharlo igual. Pasó el tiempo, después de una semana, tuve que volver a ese mismo lugar, a hablar con la misma persona, y en el medio de la conversación le pregunté, ¿cómo te fue con aquel cliente que tenía dudas si te iba a poder pagar? Me dice, le entregué toda la mercadería que me pidió que le entregara, me pidió más plazo del que me pide habitualmente, y yo, no sé, me agarró medio mal y le dije que sí a todo lo que me pidió, le dije que sí. Le digo, bueno, pero ¿cómo si sabés que no te va a poder pagar o tenés dudas si te va a pagar? ¿Por qué le entregaste la mercadería? Me dice que me planteó el tema de una manera que era muy difícil decirle que no. Dice, y no tuve más remedio, me agarró medio débil y no tuve más remedio que no solamente escucharlo, sino que venderle con el plazo que él quería y de la forma que él quería. Y estas cosas a veces nos dejan algunas enseñanzas y nos dejan, a mí por lo menos en mi vida me dejó la enseñanza de que a veces es importante saber cómo se pide. Es importante saber cómo se dicen las cosas, cómo se pide, de qué manera uno tiene que expresarse, de qué manera uno tiene que pedir. No cualquier momento es un momento para pedir, no cualquier momento no cualquier forma de pedir es válida, no cualquier forma de plantear los temas son válidos cuando uno va a pedir algo. Y se aprende a pedir, se aprende el tiempo a pedir, se aprende el momento, se aprende de la forma, se aprende a pensar antes lo que se va a pedir, se aprende a conocer a la persona que se le va a pedir también. Y ustedes saben que la Biblia nos enseña que a Dios también se le enseña a pedir. A Dios también tenemos que aprender a pedirle. Y la Biblia nos enseña cómo tenemos que pedirle al Señor. Hace unos cuantos años atrás, cuando estábamos en la edad de ennoviarnos, de buscar novia, un amigo me dice, estoy orando por una chica. Y le digo, bueno, qué bueno, vamos a orar juntos. Y bueno, pasaron unos cuantos días, quizás algunas semanas, y yo veía que mi amigo no daba ningún paso de fe. Y me dice, es que no encuentro la oportunidad, no encuentro el momento, no encuentro la situación, y realmente no me la hace fácil tampoco esta muchacha para que yo pueda acercarme a ella y dar un paso de fe, como le decíamos nosotros en aquel momento a esto, ¿no? Entonces, en todo eso, un domingo de mañana, una reunión de oración, una reunión de testimonio. Dentro de todos los testimonios, una hermana se levanta y da un testimonio. El Señor la había sanado de una enfermedad muy grave. Era un testimonio del poder de Dios, era un testimonio muy elocuente del poder de Dios. Los médicos no podían entender cómo se había sanado. Y cuando termina el culto, se acerca mi amigo y me dice, ¿vos te das cuenta? ¿Te das cuenta de la oración que Dios le respondió a la hermana? Y a mí ni siquiera Dios me abre una puertita para yo poder... no estoy orando por una sanidad, me dice, estoy orando por una chica. Me dice, y ni siquiera Dios me abre la puerta, una puertita pequeña para que yo pueda
acercarme a lo que estoy buscando. Y a veces pasa, ¿no?, que nosotros comparamos cómo Dios le responde la oración a uno y cómo Dios no le responde la oración a otro. Y a veces pasa que nosotros por años oramos por un tema y comparamos con otro al que Dios le responde la oración que nosotros mismos teníamos. O sea, una oración similar, Dios se la respondió enseguida y a mí no me la responde. Y es cierto que a veces pasa tiempo y Dios no nos responde las oraciones. Y es cierto que a veces no estamos pidiendo como tenemos que pedir. A veces puede ser que no sea la voluntad de Dios respondernos en ese momento, pero a veces también puede pasar que no estamos orando como tenemos que orar. Hace algunos miércoles atrás, el hermano Mateo habló sobre la oración y citó el versículo de Santiago que decía, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, de alguna manera, hay una manera más buena de pedir y otra que no es tan buena. Hoy quiero hablarles de una manera de orar a Dios, una manera de pedirle a Dios. Y yo le puse por título el método Bartimeo, porque es la forma en que Bartimeo se acercó a Jesús. Y yo quiero que veamos algunas cosas que hizo Bartimeo al acercarse a Jesús y a pedirle lo que quería para su vida recibir. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es interesante que el escritor de Marcos, del Evangelio de Marcos, llama a este ciego por su nombre, Bartimeo. Aparte no nombra solo a Bartimeo, sino que nombra a su padre, Timeo. No hay muchas personas a las que Jesús le haya hecho milagros a los que se los llame por su nombre. Por lo general dice una mujer o un hombre con tales características, pero no hay muchos milagros de Jesús en los cuales se identifique a la persona por su nombre. ¿Por qué en este caso se lo identifica a Bartimeo? ¿Por qué? Porque seguramente los que iban a leer el Evangelio de Marcos conocían la historia de Bartimeo, podían identificar quién era Bartimeo. Seguramente los que vivían en Jericó conocían bien la vida de Bartimeo y sabían quién era Bartimeo. Entonces cuando leyeran, van a decir, sí, yo doy crédito de esto, yo doy fe de esto, de la historia de Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Aclaro por las dudas que Timeo no quiere decir urólogo en arameo, ni nefrólogo, ni nada que ver, no tiene nada que ver con ningún fluido del cuerpo. Timeo significa honor. Entonces, Bartimeo era hijo de honor. Hijo de honor era el nombre Bartimeo. Bartimeo era ciego. Dice en el versículo 51, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. La ceguera es una discapacidad muy difícil de sobrellevar. Yo siempre digo, alcanza con que uno se vende los ojos por un rato y trate de hacer las cosas comunes de cada día, yo qué sé, hacerse el mate con los ojos vendados. ¿Quién no se va a quemar? ¿Quién no se va a lastimar de alguna manera la primera vez que lo haga, ¿no? Alcanza con tratar de hacer las cosas más comunes de la vida para darse cuenta de lo difícil que es esta discapacidad. Pero hay un detalle que agrava más la vida de Bartimeo. Bartimeo no había nacido ciego.
Porque cuando se acerca a Jesús, le dice que recobre la vista. Quiere decir que antes veía y por algún motivo, por alguna enfermedad, quedó ciego. Y supongo que debe ser más difícil todavía cuando una persona vio en su vida el quedar ciego. Porque la persona que nace ciego ya se va preparando para la vida de esa manera. Pero la otra no, el que se queda ciego es más difícil porque va perdiendo una capacidad que antes tenía. Yo conocí un caso de esto, una persona que en un momento tuvo una descompensación en su vida y esa descompensación no le afectó nada, no estuvo grave ni nada, pero de un momento a otro perdió la vista. Y esta persona me decía que lo único que hacía era ver sombras y a veces veía hasta las sombras distorsionadas, las mismas sombras las veía distorsionadas. Y este hombre, que era joven todavía, tenía unos 40 años más o menos, después de ese problema, antes de ese problema ya había venido algunas veces a la iglesia, pero después de ese problema como que se acercó más a Dios. Entonces yo lo pasaba a buscar todos los domingos de mañana y mientras veníamos en el auto me iba contando todas las peripecias que pasaba cada día a partir del momento en que había quedado ciego. Y me contaba el drama de esos primeros días, lo difícil que eran esos primeros días, el tratar de enfrentar el día a día, las cosas comunes de la vida, con esta dificultad que le vino de un momento a otro. Y luego empezó un tratamiento de rehabilitación, y si bien nunca recuperó la vista, la rehabilitación le ayudó a aprender a vivir con esa discapacidad. Y empezó a aprender a hacer las cosas necesarias de la vida. Y hasta llegó a jugar al fútbol. Ustedes saben que los ciegos tienen un deporte que por supuesto es similar al fútbol, en el cual la pelota tiene un sonido, y ellos de esa manera juegan al fútbol, y estuvo integrando un equipo de fútbol para ciegos. Pero en la época de Bartimeo no había la oportunidad de rehabilitarse. No se podía uno rehabilitar. Tampoco el gobierno le pagaba una pensión o le daba una ayuda económica. Hace 2000 años atrás no existían las posibilidades de rehabilitarse. La vida de Bartimeo iba a ser muy complicada hasta el día de su muerte, porque era una persona que se había quedado ciega, no había una forma de trabajar en aquella época. Este hombre que les conté, luego de algún tiempo volvió a su lugar de trabajo, ya por supuesto no haciendo la misma tarea, pero atendiendo el teléfono. Entonces, de alguna manera pudo volver incluso hasta trabajar. Pero en aquella época, hace 2000 años atrás, no existía esta oportunidad. Entonces, lo primero que vemos en la vida de Bartimeo es que se quedó ciego. Lo segundo que vemos es que mendigaba. Dice en el versículo 46, estaba sentado junto al camino mendigando. Es muy probable que la misma ceguera hiciera que Bartimeo llegara a la necesidad de mendigar. Y seguramente esta condición no iba a cambiar en el resto de su vida, no iba a poder dejar de mendigar hasta el último día de su vida. Lo otro que por supuesto es que no había muchas expectativas en la vida de Bartimeo. ¿Qué podía esperar Bartimeo en su vida? Que alguien tuviera misericordia de él, que alguien lo llevara a vivir con él. Difícil que en aquella época sucediera esto. Pero lo peor de todo es que las personas que contraían una enfermedad en aquella época eran prejuzgados y eran despreciados por la sociedad, porque se creía que la enfermedad venía como consecuencia de un grave pecado. En cierta oportunidad, en Juan capítulo 9, versículo 2, Jesús está con sus discípulos y hay una persona ciega allí, y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea que existía el concepto de que si tenés una enfermedad grave es porque te lo mereces, es porque algo hiciste, es porque Dios te está castigando por eso. Era una cosa que creían en aquella época, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios ni con lo que dice la palabra de Dios. Y seguramente Bartimeo era de alguna manera prejuzgado. Algo habrá hecho Bartimeo para que Dios lo castigara de esta manera. Seguramente era despreciado. Dios por algo permitió que este hombre tuviera esta enfermedad. Miren, es muy difícil vivir y convivir con los prejuicios de los demás.
demás. Es muy difícil tener que bancarse de alguna manera los prejuicios y el desprecio de los demás. Pero Bartimeo, aparte de todos sus problemas, tenía ese otro problema, el tener que sufrir los prejuicios de los demás. A veces algunos viven como Bartimeo. No son ciegos físicamente, quizás no sean ciegos físicamente, pero no ven la salida de sus problemas. No ven una puerta abierta, no ven cómo poder solucionar una situación difícil en su vida. A veces no mendigan, pero siempre están con lo justo y nunca prosperan y nunca tienen un poquito de aire en su vida económica. Como Bartimeo, a veces no tienen expectativas en la vida o han perdido las expectativas. Y a veces también muchos viven con el prejuzgamiento de los demás y con el desprecio de los demás. Pensemos en una persona en nuestra época con todas estas situaciones. Bartimeo las vivió hace 2000 años atrás. Ahora, Bartimeo tuvo una oportunidad y Bartimeo encontró una oportunidad en sus vidas. Quizás la única oportunidad que iba a tener Bartimeo de encontrarse con Jesús. Y te voy a decir algo, esto me muestra algo. Por lo menos Dios te da una oportunidad en la vida. Una oportunidad Dios le va a dar a cualquier persona para salir adelante, una o más oportunidades. Pero por lo menos una oportunidad Dios le da a cada persona para salir adelante, para dejar atrás una adicción, para dejar atrás una vida miserable, para dejar atrás una vida en la cual ha sido despreciado, o en la cual ha sido prejuzgado, o en la cual no había muchas expectativas de futuro. Una oportunidad el Señor siempre da, quizás da más. En el caso de Bartimeo era esta oportunidad y era la última oportunidad que iba a tener. Porque después de esto comienza toda la semana de sufrimiento de Jesús hasta que termina la cruz. O sea que Jesús no iba a pasar nunca más por Jericó después de esta oportunidad. Y dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Jesús iba saliendo de Jericó, seguido de una gran multitud, y Bartimeo empieza a gritar, porque sabe que es Jesús el que está, alguien le dice que es Jesús el que está pasando por aquel lugar. Y esta oportunidad no la quería desaprovechar. De alguna manera Bartimeo sabía que Jesús había hecho muchos milagros y esperaba que hiciera también un milagro en su vida. Bartimeo no lo sabía, como ya les dije, pero era la última oportunidad que Jesús iba a pasar por ese lugar. En el capítulo 11, ya empieza el camino de Cristo hacia la cruz. Así que, sin saberlo, Bartimeo estaba tratando de aprovechar la última oportunidad de su vida, la última oportunidad que iba a tener de encontrarse con Jesús. Querido, si hay cosas que tenés que arreglar todavía en tu vida, si hay cosas que no están bien delante de Dios, aprovechar la oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades vas a tener. Hoy tenés la oportunidad. Si hay cosas que tenés que dejar atrás en tu vida y que tenés que confesarlas delante de Dios, aprovechar la oportunidad. Si hay pecados que todavía subsisten en tu vida, aprovechar la oportunidad de encontrarte con Jesús, de confesar delante de Él, de reconciliarte con Dios. A veces hay una oportunidad para despegar en nuestra vida. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para despegar. Dios quiera que aprovechemos las oportunidades que Dios nos pone delante de nosotros. Y cuanto antes aprovechamos la oportunidad que el Señor nos da, más rápido se empiezan a ver los resultados en nuestra vida. Ahora, es interesante lo que Bartimeo le grita a Jesús. Él solo sabía que venía Jesús. Le dicen, viene Jesús.
Él sintió un ruido, sintió un agitamiento especial, entonces preguntó seguramente qué era lo que estaba pasando y le dijeron, es Jesús Nazareno que está viniendo. Ahora, ¿qué le dice, qué le gritaba Bartimeo a Jesús? ¿Qué le grita? Ten misericordia de mí. En otras traducciones dice, ten compasión de mí. Bartimeo pide misericordia. Le pide compasión a Jesús. Yo siempre digo, uno pide misericordia cuando uno no puede pagar, cuando uno no puede dar nada a cambio. Uno pide misericordia cuando uno no tiene méritos. Uno pide misericordia cuando yo sé que no me lo merezco. Uno pide misericordia cuando no puedo hacer nada para recompensarte lo que vos vas a hacer por mí o lo que te estoy pidiendo. Bartimeo, al pedirle misericordia a Jesús, está reconociendo que lo que pide no lo merece. Lo que pide, lo que te estoy pidiendo, Jesús, no lo merezco. Lo que te estoy pidiendo, o lo que te voy a pedir, no tengo ningún mérito para pedírtelo. Por eso te lo pido por misericordia. A veces los cristianos cuando oramos y cuando nos presentamos delante de Dios, pensamos que Dios nos tiene que responder nuestra oración por lo bueno que somos, porque tratamos de honrar a Dios, porque abrimos la Biblia y la leemos todos los días, porque tenemos algún mérito delante del Señor, porque ofrendamos, porque dimos el diezmo toda nuestra vida. Entonces Dios tiene que escuchar mi oración. Es cierto que es bueno siempre hacer las cosas bien, por supuesto, pero nunca nos tenemos que presentar a Dios mostrándole nuestros méritos. En la Biblia hay un ejemplo de esto, en Lucas capítulo 18, dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. O sea que uno era muy religioso y el otro considerado uno de los peores pecadores que había dentro del pueblo de Israel. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, dice la Biblia. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. O sea que su oración no llegaba nunca a Dios. Y este hombre decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni como este publicano. Dios, te doy gracias porque soy una persona honesta, soy una persona justa, soy una persona fiel a su familia, a su esposa, y no soy como este que está acá al lado mío, que vos lo podés ver y vos tenés presentes sus pecados. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y seguía, ¿no? Yo creo que ahí cortó Lucas o cortó el Señor la parábola para no seguir poniendo cosas que podían hacer, ¿no? Y en el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se animaba a llegar hasta la parte delante del templo, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en arrepentimiento. El golpearse el pecho es una forma de arrepentimiento, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. No tengo mérito, Dios. No hay ningún mérito en mi vida. Lo único que te pido es que me perdones. Os digo que el segundo, el publicano, el pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo le mencionaba a Dios, le recordaba a Dios lo bueno que era, lo justo que era, que no era adúltero, que no era esto, que no era lo otro. Todo lo que hacía, daba diezmo, ofrendaba, ayunaba. Y este hombre le mostraba sus méritos a Dios y le estaba demostrando de alguna manera que se merecía lo que le estaba pidiendo a Dios. Sin embargo, Dios no lo escuchó. Dice que oraba con él mismo. Queridos, ni siquiera lo que hacemos para servir al Señor
es un mérito delante de Dios cuando vamos a pedirle algo. Nosotros no podemos pedirle nada a Dios porque lo merecemos. Nosotros le pedimos a Dios siempre por misericordia. Dios nunca es deudor de nadie. Dios nunca va a ser deudor tuyo ni mío por lo que nosotros hacemos para Él. Porque Dios no nos debe nada. Dios no nos paga a nosotros dándonos cosas buenas por lo que nosotros hacemos, porque Dios no nos debe. Dios nos da bendiciones por su amor y por su misericordia, y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Acostumbrémonos a pedirle a Dios por misericordia. Acostumbrémonos a ir siempre con humildad delante de Dios. Acostumbrémonos cuando oramos por algún tema, orar pidiéndole misericordia a Dios por sobre todas las cosas. No tengo mérito para esto que te pido. Acudo a tu misericordia. La actitud de Bartimeo es la actitud de una persona humilde que se da cuenta de su situación. Señor, ten misericordia de mí. Mi hermana, mi hermano, te aseguro que cuando reconocemos lo poco que somos y nos ponemos humildemente delante del Señor, el Señor obra en nuestra vida. Siempre obra en nuestra vida cuando vamos de esta manera delante del Señor. Quizás sea respondiendo a la oración, quizás sea dándonos lo que necesitamos o lo que le estamos pidiendo, o quizás sea dándonos fuerzas para seguir adelante, o quizás llenándonos de gozo, o tocando de una forma especial nuestra vida, pero siempre que venimos humildemente al Señor, reconociendo que no somos nada y que no merecemos nada, el Señor responde nuestras oraciones. Ahora, cuando pensamos que Dios nos debe algo y que Dios nos tiene que responder la oración por lo que nosotros somos, es como el fariseo, oramos por nosotros mismos. Bartimeo pidió misericordia, recordando que no tenía ningún mérito, que no merecía nada. Lo segundo que vemos en Bartimeo es la fe que tenía Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo pregunta quién viene, ¿qué le dice? Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque Jesús era conocido, porque había sido criado ¿en dónde? Nazaret. Ya me salía otro nombre. Jesús había sido criado, educado hasta los 30 años en Nazaret. Entonces, era conocido como Jesús Nazareno. Ahora, lo que hicieron en el curso de estudio bíblico este año, cuando alguien dice Jesús, hijo de David, ¿qué está diciendo? Lo está reconociendo como Rey, como Cristo, como Mesías, como el Salvador. Entonces, cuando preguntó Bartimeo quién viene ahí, la gente le respondió: Jesús, el que se crió en Nazaret. Jesús Nazareno. Pero cuando Bartimeo va a llamar a Jesús, no lo llama Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Le está diciendo Hijo de David. Le está diciendo Mesías. Le está diciendo mi Salvador. Ten misericordia de mí. Queridos, en nuestra oración tiene que haber una fe como la fe de Bartimeo. A veces nosotros ponemos nuestra petición delante de Dios y después viene nuestra fe. Después reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Primero quiero que me soluciones esto. Primero quiero que presentarte mi necesidad. Y después te voy a alabar y te voy a adorar como mi Señor, como mi Salvador. Para Bartimeo, Jesús primero era su Salvador. Y después era su sanador. Pero primero su Salvador. Después era quien lo iba a sanar. A veces cuando nosotros oramos parece que está alterado el orden. Y lo más importante es que Dios me dé lo que le estoy pidiendo, antes de reconocer lo que Dios es para mi vida. Incluso a veces pasa que los cristianos tenemos en fe en Cristo como el que puede hacer las cosas.
pero a veces nos falta fe en Cristo como nuestro verdadero Salvador. La tercera cosa importante en el método de Bartimeo fue que Bartimeo fue perseverante en llamar a Jesús. Dice que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar, empezó a clamar por Jesús. Ahora, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. Cállate, Bartimeo. Jesús está viniendo por acá, está saliendo o entrando en la ciudad de Jericó. Queremos escucharlo. Queremos aprender de Jesús. Hay gente con necesidades, hay gente importante que quiere hablar con Jesús. Y vos estás gritando y tus gritos no permiten que nosotros estemos disfrutando este momento en que Jesús está con nosotros. Y Jesús iba caminando y la multitud, y uno que se acercaba, y uno que lo quería tocar, y otro que le hacía una pregunta. Y Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no dejaba escuchar a nadie, no dejaba escuchar a Jesús. Entonces la gente le decía: cállate, Bartimeo, no rompas más, Bartimeo. Está bien, Bartimeo, si no vino, porque no va a venir. Pero Bartimeo fue persistente en su llamado a Jesús. Lo reprendían y él gritaba más fuerte. Lo reprendían y él clamaba y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Saben que Jesús en otra parábola enseñó la importancia de ser persistente en nuestro pedido. En Lucas capítulo 18 dice el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en nuestras oraciones. Y la parábola habla de una mujer que iba constantemente al juez pidiendo que el juez tomara una decisión e hiciera justicia sobre un tema que le estaba planteando. Y dice que por mucho tiempo el juez no la escuchó, pero un día dijo: me tiene harto, no quiero que venga más, me cansó, hagan lo que está pidiendo, escuchen el tema que planteó esta mujer. Con esa parábola Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y no claudicar en nuestra oración, y no desanimarnos si no está llegando la respuesta. Pero el Señor no me escucha, el Señor no me responde. ¿Hasta cuándo voy a esperar que el Señor me escuche? El Señor nos enseña a orar sin desmayar, sin desanimarnos, sin desalentarnos. Cristo quiere que seas perseverante en tus oraciones. Vimos entonces 3 virtudes en la oración de Bartimeo, o en el llamado de Bartimeo a Cristo, o en el tratarse de encontrar con Cristo, o en lo que le iba a pedir Bartimeo a Cristo. 3 cosas que tienen que ver con el método de Bartimeo para pedirle a Cristo. Primero, ten misericordia de mí. Pidió con humildad: Señor, no merezco, Señor, no me debes nada, Señor, no tengo méritos, te pido por misericordia. El segundo, hijo de David: Señor, no solo sé que podés solucionar mi problema, lo más importante es mi fe, vos sos mi Salvador. Y lo tercero, fue perseverante, fue persistente en sus pedidos, en su pedido a Jesús. Dios quiera que cuando tenemos algo para presentar delante de Dios lo hagamos de esta manera, como lo hizo Bartimeo, que utilicemos el método de Bartimeo. No tengo dudas que Dios empieza a mover su mano cuando nosotros oramos de esta manera. Ahora, quiero que veamos también lo que hizo Jesús ante los gritos de Bartimeo. Dice en el versículo 49, entonces Jesús, ¿qué hizo? Iba caminando y se detuvo. Iba caminando y se detuvo. Y lo llamó. Mandó llamarle. ¿Cómo me gusta que Marcos señale esto? Porque no era necesario decir que el Señor se detuvo. Podría haber dicho, bueno, mandó llamarle para qué. Pero dice que el Señor se detuvo y mandó
llamarme. Queridos, cuando nosotros le pedimos a Dios de la forma en que pidió Bartimeo, el Señor se detiene, porque nosotros somos una prioridad para el Señor. Vos sos una prioridad para el Señor. Cuando te presentás delante de Dios con esa humildad, con esa fe, con esa persistencia, vos sos una prioridad para el Señor. Y vos sos importante para el Señor. ¿Qué diferencia con aquel que pedía mostrando sus méritos, no? Aquel que pedía diciendo no soy como este, no soy como el otro. Bartimeo en ese momento fue una prioridad para el Señor Jesucristo. Y Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Pedí, Bartimeo. De la forma en que vos estás pidiendo y que te estás acercando a mí, que querés que yo obre en tu vida, pedí, Bartimeo, pedí lo que quieras, Bartimeo. Y la respuesta de Bartimeo parecía obvia, ¿no? Que recobre la vista. Y yo a veces me pregunto también, ¿vos sabés lo que necesitas? Si el Señor viene y te dice, pedime lo que quieras. ¿Vos sabés lo que necesitas? ¿Estás seguro de cuál es tu mayor necesidad? ¿Estás segura o estás seguro de lo que necesitas hoy en tu vida? Yo a veces pienso, ¿no? A veces nosotros pensamos que necesitamos un trabajo con mayor sueldo. Y de repente lo que necesitamos es administrar mejor nuestros recursos y bajar un poco algunos gastos. A veces pensamos que necesitamos que otra persona cambie su actitud, con alguien que tenemos algún problema, que cambie su actitud. Y de repente lo que necesitamos es cambiar nosotros, la actitud nuestra, hacia esa otra persona. ¿Cuántas veces pedimos cosas y no nos estamos dando cuenta de que no estamos pidiendo lo que realmente necesitamos? Yo creo que una de las oraciones de los cristianos debería ser, Señor, mostrame realmente lo que necesito. Yo me siento así. Estos son mis síntomas, Señor. Mostrame qué es lo que yo necesito. Mostrame qué es lo que vas a hacer para curar. Yo solo veo los síntomas, porque a veces nosotros vemos los síntomas y pensamos que se cura de esta manera. Pero el Señor es el médico perfecto. Entonces, cuando vos ves los síntomas, no trates de buscar buenas soluciones. A veces es necesario pedirle al Señor, Señor, ¿qué estoy necesitando yo? Y después orar por eso que el Señor te muestra que estás necesitando. A mí me gusta el ejemplo de Salomón. Cuando Dios le dijo, pedime lo que quieras a Salomón, dice la Biblia que podría haber pedido vencer a todos sus enemigos, podría haber pedido que hubiera prosperidad mientras él fuera el rey, podría haber pedido que él tener popularidad, una popularidad superior delante del pueblo, pero no pidió eso. ¿Qué pidió? Sabiduría. Sabía muy bien lo que quería y sabía muy bien lo que necesitaba. ¿Nosotros sabemos lo que necesitamos? Y dice que Dios le dio sabiduría o no le dio. ¿Y qué más le dio? Todo lo otro que no había pedido. Dios le dio sabiduría y le dio aparte todo lo otro que no había pedido. Si hoy Cristo viene y te pregunta, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué es lo que querés que haga en tu vida? Pedime lo que quieras, ¿qué es lo que me vas a pedir? Dios quiere, hermana, hermano, que podamos ser sabios en nuestras oraciones y podamos orar con el método Bartimeo. Ten misericordia de mí. Presentémonos siempre con humildad delante del Señor. Señor, yo te voy a pedir esto. Sé que no merezco nada. Señor, sé que no tengo ningún mérito. Jesús, Hijo de David, Señor, antes que nada vos sos mi Salvador.
me vas a dar o no me des lo que yo te pido, mi fe va a ser inquebrantable. Mi amor hacia vos va a ser inquebrantable. Porque vos primero sos mi Salvador. Y después sos el que me va a sanar, o el que me va a dar esto, o el que va a solucionar tal tema. Pero antes que nada sos mi Salvador. Y yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque sos mi Salvador. Y en el método Bartimeo está el no dejar de pedir, el ser perseverantes en pedir. Y por supuesto pedirle al Señor con sabiduría. Que el Señor nos bendiga, que seamos sabios en usar el método Bartimeo. Que el método Bartimeo nos traiga grandes bendiciones a nuestra vida, por lo que el Señor va a hacer